días a todos, Dios los bendiga. El día de hoy estamos grabando por la cuestión del clima, que se están cancelando los servicios por la tormenta de nieve y hielo alrededor del país. Pero tenemos la palabra de Dios el día de hoy que nos dice y nos pregunta, ¿qué pasa con mi iglesia? ¿Está preparándose mi iglesia? ¿Está o no está preparada? Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Vemos primero, muchos se preguntan, ¿por qué el mundo está yendo de mal en peor? La violencia que vemos en todo lado, política y entre la misma gente, todos quieren ser líderes en diferentes áreas, en diferentes países, idiomas, razas. Todos creen tener la razón. Algunos piensan que la gente lo que necesita es Dios, pero piensan también que Dios lo conectan con una iglesia. Esta gente no va a la iglesia, por eso actúan de esa manera. Deben ir a una iglesia. Pero vamos a ver qué cosa es la iglesia. Para muchos es solo un edificio en donde vas en Navidad, vas en Semana Santa, cuando te casas y cuando te mueres, básicamente. Entonces, ¿pero qué nos dice la Biblia y qué nos dice Dios sobre su iglesia? Hemos visto en otro momento, hace un tiempo atrás, sobre Mateo 16, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y entonces Pedro, por revelación del Espíritu Santo, declara, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde Jesús? Jesús le responde, le dice a Pedro, yo te digo. Primero entonces Pedro está identificando a Jesús, tú eres el Cristo. Pero ahora Jesús identifica a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre lo que has declarado, edificaré mi iglesia. En griego, eclesia, que viene a ser una congregación o una asamblea. Y esta declaración va a ser la base, la roca de lo que Dios quiere edificar. Para levantar una construcción cualquiera, primero va a venir una fundación. Y una fundación sólida, una fundación que tiene que ser fuerte, es de la roca que es Jesucristo. Jesús también le dijo, alégrate Pedro, porque esa declaración lo has recibido de mi Padre, del Santo Espíritu, que te lo ha puesto. Entonces, en esta declaración, en este pasaje, vemos dos elementos. Primero, que es el Espíritu de Dios, que sabemos que es el que revela, el que dirige, el que moldea, el que te hace hablar cuando tú estás buscando de Dios y estás entregado a Él, para ganar tu alma según el plan divino. Primero es la intervención del Espíritu Santo, entonces. Y segundo es lo que sale de tu boca, la declaración que tú con el convencimiento de lo que has recibido, lo declaras. Sí, Él es el Cristo, Él es el ungido anunciado cientos de años antes de su venida, de su nacimiento. En 1 Corintios 19 nos habla Pablo que no sabe que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pregunta, el cual tienes de Dios y no es vuestro. Quiere decir que este cuerpo hecho por Dios no nos pertenece. Es la habitación para que venga a morar el Espíritu Divino. Quiere decir que está confirmando lo que hemos dicho antes, que es la intervención de Dios
en nosotros para que luego lo declaremos, lo proclamemos, lo prediquemos. ¿Qué? Que Cristo es el Señor, es el ungido de Dios. En Efesios 5:23, el apóstol Pablo nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador. Entonces tenemos la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cuando se unen, estaría completa la iglesia, con su líder, con su Salvador, con la cabeza que es Cristo. Pero hay un problema grande. Y el problema de hoy es que el cuerpo de Cristo quiere caminar por su lado. Un cuerpo, ¿cómo va a caminar sin cabeza? Y es lo que muchos creen al recibir al Señor. Ya soy salvo. Ya pertenezco a la familia de Dios, pero sigo haciendo la misma vida que hice antes de recibirlo a Él. Sigo pensando de la misma manera, sigo con los mismos vicios que tenía antes. Entonces, mi pregunta para cada uno de nosotros es, ¿realmente eres salvo? ¿Has vuelto a nacer? Porque el volver a nacer, como lo dice la palabra, es el cambio, es lo que va a traer esa transformación, pero no por nosotros, sino por la influencia del Espíritu Santo y porque nosotros le vamos a dejar trabajar el Espíritu en nosotros. Entonces, vamos a ver el problema que hay hoy en el cuerpo de Cristo y en la humanidad mundial. ¿Por qué su iglesia podemos decir que no estamos preparados? Primero, está desconectada del cuerpo y de la cabeza. Ya dijimos que quieren caminar por su lado. ¿Y por qué? No hay una relación. Sabemos que la cabeza es el centro de operaciones de todo el cuerpo. Pero si no hay una conexión, no hay una relación, entonces el cuerpo no va a recibir las órdenes de la cabeza y no las va a entender. Va a estar confundido, va a estar pensando, me dice esto, me dice lo otro, y el enemigo va a aprovechar en poner otras ideas y hablarte que te va a confundir. Tú vas a creer en la voz de Dios y en la voz del diablo. Entonces terminas haciendo cosas que van en contra de la palabra y de la voluntad de Dios para tu vida. No leen la Biblia, entonces no pueden asegurarse que lo que han recibido es de Dios o del enemigo. En 1 de Juan 5:5 nos pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Y la respuesta la da él mismo, en donde dice, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, crucificado, resucitado y que pronto ha de regresar. Ese es el que vence al mundo. Entonces, si nosotros queremos dejar de vencernos nosotros mismos y dejar de que el mundo nos gobierne, nos tiente, nos mueva nos jale hacia Él y dejar que Dios sea el que nos atrae, tenemos que someternos a la voluntad de Dios y estudiar de su palabra, porque nos va a enseñar más de Él. Nos va a acercar más a Él, porque vamos a empezar a formarnos en el Espíritu de acuerdo a su plan. Otra razón de que la iglesia no está preparada son las distracciones. Las distracciones, lo que prestamos atención más a los comentarios, a las críticas, a la televisión, las noticias de lo que ocurre, pero
no le prestamos la misma atención a la palabra de Dios. Y muchas de las cosas que escuchamos o de otra gente que vienen con chismes y etcétera, son cosas que no son reales. Y le prestamos atención pensando que sí son, cuando sabemos que la verdad está escrita en el libro, el manual que Dios nos ha dado para este mundo. Entonces nuestra mente está llena de ideas y pensamientos y cosas que van en contra muchas veces de la palabra, como cuando nos dice no debemos ser jueces. Y el problema es de que la mayoría de los cristianos, los creyentes, no solamente la gente del mundo, somos jueces y somos verdugos a la vez. También nos dice de que no debemos prestar atención a los chismes, ni comentarios, ni críticas, si no son constructivas. Si la crítica no te va a edificar, si la crítica no te va a reencaminar en el camino de luz, si la crítica no te va a levantar, sino te va a aplastar, no la escuches. No es una crítica constructiva, no es una crítica positiva. Entonces, indirectamente, por temor muchas veces, rechazamos la verdad. Muchos predicadores, evangelistas, discípulos de Cristo, necesitamos dar a conocer la verdad que nos enseña la palabra de Dios. Y no hablar lo que la gente quiere escuchar, sino lo que deben oír, que es la voz de Dios. En Efesios 4:15 nos dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Sabemos que Dios quiere que cada uno nos parezcamos más a Cristo Jesús. Por eso es que Él vino al mundo y tuvo su ministerio terrenal enseñando, predicando, sanando enfermos, demostrando el camino que Dios tiene preparado para cada uno de sus seguidores. ¿Lo hacemos? A medias. Muchas iglesias ni siquiera hablan de la cruz, ni siquiera hablan de Jesús. Entonces, ¿cómo pueden dar a conocer a un Salvador sin nombrar quién fue? ¿Cómo pueden empezar a revelar el amor de Cristo, el amor de Dios a través de Jesús en la cruz, en el sacrificio, cuando no hablan de Él y no les dan a conocer que es por su sangre, por su sacrificio, que abrió ese camino de luz, ese camino de verdad, de regreso y reconciliación con Dios Padre? Tenemos que estar conscientes de este sacrificio que es por el único que podemos entrar por esa puerta angosta que es la salvación. La palabra nos dice que aún nosotros, siendo pecadores, Dios envió a su Hijo a morir en esa cruz. Él no esperó que nos limpiemos. Estábamos sucios, es de pecado, embarrados, envueltos en envidia y todas las cosas carnales de este mundo que el diablo puso en el corazón del hombre. Pero aún siendo pecadores, Jesús vino y muere por cada uno de nosotros. Entonces es así como Dios ha demostrado su amor por cada uno a través de su Hijo. Y su amor es tan grande que Él aceptó morir. ¿Cómo es tu amor hacia Él? Si Él muere por ti, ¿cómo le demuestras tu amor a Él? ¿Aceptas
que su espíritu te cambie, que su espíritu te moldee, si es que lo dejas. Pero muchos se arraigan del pasado, de su vida, que no quieren cambiar. Quieren recibir la bendición de Dios, pero ahí nomás no quiero cambiar. Quiero que me bendigas, pero yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero. Entonces no podemos decir que realmente son vueltos a nacer. El vuelto a nacer es otra criatura, es otra persona por dentro, no por fuera. Por fuera no te va a cambiar color cabello, no te va a poner delgadita si eres gordita, no te va a hacer crecer si eres bajita, o no te va a hacer encoger si eres alto. No te va a cambiar el físico, lo que te cambia es internamente. Tu corazón va a demostrar y reflejar lo que Jesús es. Y cada día nos vamos a parecer más a Jesús. Por eso es importante que aprendamos de lo que está escrito en su palabra. Leerla, aprenderla, estudiarla, escudriñarla y dejar que el Espíritu trabaje en nosotros con este entendimiento. Entonces, si no vas a caminar sometido a la voluntad de Dios, vas a caminar a media agua, como decimos, un pie aquí, un pie allá. La decisión es personal. Nadie la va a imponer, ni Dios la va a imponer. En el Apocalipsis, capítulo 3, Dios le habla a la iglesia de Laodicea que quiere que no estés a media agua, por cuanto no eres, dice Dios, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está en el Apocalipsis 3:16. ¿Qué nos está diciendo? Que no eres ni frío ni caliente. Decídete por uno. No estés tratando de estar en el centro para recibir de los dos lados. No puedes. Sencillamente, ¿qué vas a decir? ¿Qué nos dice? Te vomita, te rechaza, te saca del camino. No te va a prestar atención y tú no vas a recibir de él. Amén. Amén. En tercer lugar, que es el que la iglesia no está preparada, y esto lo vemos en todo sitio, que somos una casa dividida. Cuando Jesús está orando en Juan 17, la última oración que hizo unas horas antes de ser arrestado, y le dice a Dios Padre que quiere que sus discípulos y el mundo puedan ver que Él, Padre, y el Hijo son uno. Ese uno, entonces, lo quiere demostrar igual a Él, de Jesús, con sus seguidores, que sean también uno, así como ellos son uno. Y por esa unidad, que es fuerte, es fortaleza sólida, entonces el mundo va a poder creer que Él es el Salvador. ¿Cuándo y cómo? Cuando sus seguidores, los creyentes, los que nos decimos ser creyentes y discípulos de Jesús, demostramos y reflejamos ese amor, y como si fuera Cristo mismo respondiendo a cada situación. Cuando nos habla que cuando lleguemos al cielo, teniendo a Jesús en nuestros corazones, vamos a ser esa iglesia que Él ha redimido, Él ha comprado con su sangre, y es una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante, sino gloriosa y santa. Cuando nos da la comparación de que somos un cuerpo, igual que un cuerpo humano, con diferentes partes, pero todo está conectado.
todo está unido. Jesús quiere demostrar esa unidad en el Espíritu con Él y con el Padre. El enfoque para evitar esta división de su casa, esta división del cuerpo de Cristo, es que el enfoque debe ser el sacrificio de la cruz por amor. El problema es que muchas iglesias están en competencia. Quieren ser la más espiritual, quieren ser la que tiene más asistencia de miembros, quieren ser la que en donde se manifiesta más el poder de Dios en los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo. Y existe esa competencia, que yo soy de aquí, que yo soy de allá, yo no voy para allá, sino aquí me quedo porque no me gusta cómo dan las alabanzas, no me gusta el pastor, oh no, me encontré con alguien, una persona que me puso mala cara, o no me contestó el saludo. Entonces son detalles que mucha gente piensa, se enfoca y dice, ya no regreso allí. Es que cuando asistimos a una iglesia, no asistimos por la apariencia, no asistimos por lo que ellos, la manera como están los colores de la iglesia, las paredes como están pintadas, o la gente que si tienen o no buena cara para ti. Vamos a oír lo que Dios quiere darte a conocer de Él. Vamos a recibir palabra, que si no recibes nada, entonces sí estoy de acuerdo que busques otra iglesia, porque tal vez allí el Espíritu no quiere comunicarse contigo. El Espíritu te va a hacer saber en dónde debes estar. No donde me siento contenta, donde estoy cómoda, donde ya me acostumbré aquí, ya hice mi grupo de amistades. ¿Y qué de Dios? ¿Qué recibes de Él? ¿Ha tocado tu corazón? ¿Estás madurando con lo que enseñan, con lo que predican, con el grupo que tengan de actividades para edificarte? Compara tu vida con antes y ahora y en el futuro. Porque hay momentos en donde el Espíritu nos lleva, pero siempre hay peldaños que avanzar. Y a como avanzamos en conocimiento, no en teoría sola, sino el conocimiento te da también la experiencia con Él. Entonces, cuando estamos en ese proceso, primero de encontrar una iglesia, de encontrar un sitio en donde me pueda alimentar espiritualmente, pero no solamente con algo ligero, como un snack, necesito comida sólida. Como dice el apóstol Pablo a los corintios, él esperaba que ya estuvieran enseñando a otros grupos y ellos seguían alimentándose igual con la leche que les dejó años antes. ¿Dónde está nuestro hambre de seguir comiendo diferente y comiendo y probando de toda una mesa que el Señor nos sirve? Una mesa variada, una mesa opípara, una mesa de cosas sabrosas que tú quieres cada vez más y más y más. Señor, sigue dándome de tu mesa para poder llevar y compartir con otros lo que tú pones en mí. Amén. Él nos da esa fortaleza para seguir avanzando y compartir, no para llenarnos y engordarnos a nosotros solos, sino para que ese conocimiento y esa fortaleza interna podamos vertirla a
es el ser testimonio de Él, es lo que nos dice. ¿Cuánto más entonces puede ser un cuerpo unido? Si su iglesia a nivel mundial se uniera sin denominaciones, sin nombre de congregaciones, sin doctrinas que a veces se levantan unas en contra de otras, sencillamente a los pies de Jesús. Heme aquí, Señor, para servirte. Seríamos realmente ese cuerpo en donde podamos ver lo que el Apocalipsis nos dice, que los que están redimidos son de toda lengua, de toda raza, de toda nación, de toda generación, desde los rincones del mundo, que vengan para ser salvados en el nombre de Jesús. Amén.